De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Iglesia Vida Abundante. Te invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30, los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia, Iglesia Vida Abundante. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Qué lindo reencontrarnos en este día otra vez aquí en tu canal de YouTube, Iglesia Vida Abundante Uruguay, en lo que es todavía para nosotros, por lo menos esta cuarentena, donde nos estamos viendo y nos estamos reuniendo, pero de una forma un poquito atípica y diferente, pero amena a la vez y muy oportuna, ¿no? Hoy como siempre, porque siempre está la palabra de Dios dispuesta, preparada, bueno, como en esta ocasión, para que vos y yo la estemos recibiendo y no nos falte nada de todo aquello que Él tiene preparado para vos también. Por eso, llamanos a la Biblia. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y vamos a estar tomando lectura en algunos sectores de este capítulo tan nutrido de palabra bendita y bendecida, especialmente para ustedes, ¿no? Y me refiero a las damas, para las mujeres, pero en definitiva para todos nosotros, porque aún los hombres cualificamos de alguna manera dentro de este encuadro de esta palabra, porque, bueno, somos todos la esposa del Cordero, como siempre decimos en estas ocasiones, pero como digo, una palabra nutrida de los nutrientes de Dios, especialmente, ¿no?, en palabra para ellas entonces, pero para todos, pero con un profundo significado de un conocimiento pleno que nos quiere enriquecer, que nos quiere animar, que te quiere levantar, que te quiere fortalecer, porque en definitiva podemos estar en la condición, la situación que sea, no importa, pero estando en Él vamos a estar siempre siendo más que vencedores. Así que un poco aquello que, bueno, que también como que de ese lado también tenemos que hacer todos nuestra parte y nuestra tarea, ustedes estar desde ese lado siempre, para estar recibiendo de aquel que siempre está vertiendo esta abundante vida, esta vida abundante, para que vos también te estés, como te digo, nutriéndote y fortaleciéndote en tiempos de pandemia, en tiempos de prueba, en tiempos buenos, en tiempos favorables, en lo que nos toque vivir. Si Él está tocando nuestro vivir, listo, vamos a ser siempre más que vencedores y siempre con la cabeza en alto, ¿no? Siempre benditos, bendecidos, y bueno, para que en bendición seamos de bendición también para otros. Así que decíamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y bueno, vamos a estar atendiendo, ¿no?, a esta palabra, pero vamos a estar orando primero, vamos a estarle pidiendo a Dios que te esté bendiciendo, que esté orando sobre vos, como sementera que sos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como tierra buena, ¿no?, como tierra preparada para recibir esta su preciosa semilla, y bueno, lo que será también su riego oportuno, porque conjuntamente con esta su palabra, que es semilla espiritual, para nuestros corazones también está el riego, están las corrientes, la lluvia del Espíritu Santo, que te va a estar calando hondo, que te va a estar animando, que te va a estar revolucionando para gloria eterna, venidera, y que ya llegó, y que se te quiere ganar tierra adentro, alma adentro, y hacerte victorioso, como lo sos en todo en Cristo Jesús,
pero momento de nutrientes, momento de recibir, momento de oración. Vamos a orar entonces. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno y de manera especial hoy a cada una también de los que todos vamos a estar recibiendo esta palabra, que nos dejes ver con claridad en la mansedumbre, en la templanza, Señor, en lo dócil, en el equilibrio de tu amor, Señor, que nos haga en este día una vez más estar amenamente en tu regazo. Bendecí a cada uno, a cada cual, de manera especial aquellas que de tu pueblo hoy se sienten ya identificadas, Señor, en el sentido y la dirección que va a tener esta palabra, especialmente para ellas, pero en definitiva para todos también decíamos. Padre, obra con gran potencia, con gran gloria, y mientras esta tu palabra predicamos, tu Espíritu Santo esté haciendo tus maravillas y tus milagros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y digamos todos amén y amén. Bueno, leemos. Y leo desde acá en Lucas, capítulo 8 y versículo 1, y dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, dice que empezó a hablarles en parábolas. Pero miramos un poquito adelante, como decíamos, algunos sectores del capítulo 8 íbamos a leer. Y ahora en el versículo 19 dice que, tomando aparte, ¿no?, otra parte también de la historia de este capítulo 8, dice que entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y por último vamos a leer en el versículo 43, donde se habla de otra mujer. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y versículo 48 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, maravillosa palabra, algo que nos llena, ¿no?, de alegría y de contenidos. Dios nos quiere llenar a vos también en este momento. Así que bueno, abrite y abrámonos todos de par en par para todo el cúmulo abundantísimo de esta vida abundante que Dios te quiere dar a vos también. En este tiempo, decíamos hoy al principio, de pandemia, pero no en lo espiritual, ¿verdad? Que estamos sanos espiritualmente. Y claro, y también Dios nos quiere sanos en lo físico. De hecho, de esto habla también la palabra. Y este hecho hay cercanamente a Jesús, así que vos y yo nos hacemos de los que nos acercamos todavía más en este día, porque de Él mana poder sanador, en Él está la protección, está la cobertura, como decíamos ahora en tiempo de pandemias, pero no solamente las físicas, también hay pandemias espirituales, que Dios nos libre, Dios nos cuide, pero bueno, estás en el mejor lugar, cuando estás así como estás ahora, ahí delante de la palabra de Dios. Bueno, justamente este es antídoto, este es el suelo del cielo, estos son los anticuerpos del cielo para que vos y yo tengamos toda la fortaleza y todo ese ánimo y toda esa administración que de faltarnos estaríamos no solamente en falta, sino que justamente sentiríamos la falta de lo imprescindible, y después anémicamente espiritual, andando y existiendo, ¿quién nos aguantaría, no? Porque volveríamos a la humana carnalidad anterior, seríamos las personas tediosas de antes, de lo que Dios nos libró, de lo que Dios nos quiere librar todavía. Por eso necesitamos en su balance
en este equilibrio de lo suyo. Nosotros necesitamos siempre una dosis que no tenés que descuidar jamás. Por eso, así como hoy ahí y ahora como estás ahí, dejate estar ahí, quedaste ahí y volvé a estar ahí en cada oportunidad que estemos de este lado vertiendo de parte de Dios, no que seamos nosotros, sino que lo de Dios estamos impartiendo y compartiendo. De gracia recibimos, de gracia damos. Pero bueno, ni hablar cuando estamos también reunidos presencialmente, ¿no? En esa instancia deseada, pero que bueno, en este aspecto también y de esta manera también, vaya que todos recibimos. Y esto nos habla de un todo, ¿no? De alguien que hacía un todo en su época de tránsito aquí sobre esta tierra. Y claro que me estoy refiriendo a la persona de Jesucristo, que vaya que hacía todo y tanto y mucho más, aún de lo que se puede imaginar y concebir. Y aún dijo el apóstol Juan, y escribir, dijo él, no creo que ni alcancen todos los libros de la tierra para narrar, decía él, todos los hechos poderosos de Jesucristo. Pero era tanto lo que él hacía, era tanto lo que él recorría, porque él tanto tenía para dar ante tantísima necesidad, cuanto más en estos días también, ¿no? Pero tanto esto era así, que leíamos, ¿no?, el versículo primero que leíamos en este capítulo 8 de Lucas, que bueno, que en esos días de acontecimiento, ¿no? Jesús es alguien de hechos, de poder, de cosas precisas y puntuales, transformadoras. En ese tiempo acontecía, en sus acontecimientos entonces, que Jesús iba, dice, por todas partes, iba por todas las ciudades, iba por todas las aldeas también. Es increíble cómo él lo quiere abarcar todo y a todos, ¿no? Decíamos, es un poco nosotros, nuestra apertura también. Imagínate él recorriendo, dice, todas las regiones, todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Se acuerdan aquello que en un momento le dijo Jesús a sus discípulos cuando él los enviaba? Entonces, como él fue también enviado por el Padre, y bueno, él dijo que a la ciudad donde ellos entraran y no los quisieran recibir, que sacudieran el polvo de sus pies, y bueno, todo aquello, eso nos está hablando de que entonces a todas las ciudades y a todas las aldeas que él iba, él precisaba la apertura. Y bueno, nosotros podemos ser ciudad, podemos ser aldea. Él está recorriendo gente importante, está llegando y llenando entonces cada espacio y cada necesidad de lo grande, de los grandes metrópolis, como de los pequeños, los que nos sentimos aldeas y pequeños. Pero bueno, tenemos que todos, unos y otros, ricos y pobres, grandes y pequeños, todos tenemos que ofrecerle apertura al Maestro, ¿no? Él es el primero que respeta aquello que todos entendemos y sabemos que es el libre albedrío, ¿no? Entonces esa apertura obviamente se le estaba dando a aquel que estaba entonces recorriéndolo todo, queriendo llenarlo todo con lo suyo. De hecho, dice que él iba por las ciudades y por las aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Qué lindo, ¿no? Saber que él también nos inunda de las buenas noticias, ¿no? Eso quiere decir el Evangelio en medio de la desazón, de la angustia, la depresión, de la soledad, de tantísimas cosas que obviamente habrían en aquel entonces también en toda esa gente, pero como en aquel tiempo, en este tiempo, Él viene y Él te viene a vos también hoy con buenas noticias. Él te viene con el Evangelio. Siempre hay buen ánimo, siempre hay buenas cosas, siempre hay Evangelio, siempre hay alegría, siempre hay motivación. Por eso siempre vos y yo no nos queremos perder de estas ocasiones y siempre vamos a estar cuando estemos presencialmente. No insisto en eso porque es lo oportuno a mencionarlo en aquello que por algo también es su perfecta voluntad, y es que no dejemos de congregarnos, ¿no? Y si nos dejamos de congregar por un tiempo fue por imposición de autoridades, por cuestiones sanitarias, en fin, pero aún así todos nos hemos ido congregando. Pero qué lindo es estar entonces, en definitiva, delante de su predicación, delante de su anunciación, porque son buenas nuevas que nos hablan del reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos, decía él, está entre ustedes. El reino de los cielos es el que reina, sobre todo reino de tinieblas, obviamente. Y bueno, todo eso era ese caudal, era ese momento, ese torbellino, eso tan lindo que impetuosamente también hoy está queriendo darle seno, también en nuestros sequedales, y la particularidad, decíamos, de que bueno, él habría de estar en esta instancia, en esta palabra,
hablando, ¿no?, de una manera muy especial también en dirección hacia las mujeres. Pero antes de eso, como para cumplir también con la otra parte, ¿no?, con nosotros, con los hombres, dice que los 12 estaban con él, ¿no? Qué lindo saber que con Jesús estamos los que le estamos sirviendo, ¿no? Ellos, dentro de la autenticidad de quiénes eran los 12 apóstoles de Jesús. Y dice la palabra: y ténganos los hombres como administradores de Dios, ¿no? Y esos 12 eran tenidos, si bien en su primer conocimiento, como ellos eran conocidos seguramente como pescadores nada más, pero eran ahora los servidores de Dios, los servidores de Cristo, que estaban con él donde Cristo iba, donde Cristo fuera. Esos 12 estaban con él y eran sus copartícipes, ¿no? Eran los que participaban con él, los que le servían a Jesús, los que le alcanzaban de parte de Jesús. Sí, ¿se acuerdan los panes y los peces? Bueno, eran ellos los que servían a la multitud. Y una vez más, como dice la palabra, ténganos los hombres como administradores de Dios. Y eso es lo que uno hace, ¿no?, lo que uno pretende, ¿no?, administrar las cosas de Dios. Así llegamos entonces a lo que veníamos diciendo en un principio, en una palabra que va dirigida de manera muy especial a las mujeres, que dice que en esa instancia, parece como que en esta instancia, ¿no?, por un lado habla de los 12, pero una gran mayoría de ellas, ¿no? Como en aquellos días, en estos días también hay una mayoría de ustedes, ¿no? Hablo de las mujeres que están ahora mirando, escuchando y recibiendo la palabra de Dios, que son muy vistas y muy tenidas en cuenta, y son, por cierto, más numerosas que nosotros, ¿no?, que los hombres. Pero bueno, ahí estábamos también nosotros mencionados a través de los 12, y también, ¿por qué no?, como ya dijimos, mencionados también nosotros los hombres en estos pasajes que hoy van a hablar mucho de las mujeres, también nosotros incluidos en ellas, como lo que somos también todos la esposa del Cordero. Pero es cierto que ahí habían, dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿no? Y dice que ellas estaban ahí y le servían a Jesús, ¿no? ¿Sabes qué? Todos nosotros tenemos eso, ¿no? Tenemos algo que Jesús hizo en nosotros, ¿no? Unas de ellas eran a las que habían sido liberadas de espíritus inmundos, por ejemplo, ¿no? Como se menciona la primera de ellas, María Magdalena, ¿no? Y cómo se pone en la cuenta, ¿no? Y primero a ella, María Magdalena, alguien que venía entonces de un trasfondo sumamente problemático, sumamente de un trajín espiritual muy pavoroso, diríamos. Imagínate lo que debe haber sido para esa mujer el estar viviendo en cadenas espirituales, en esa cárcel espiritual, coexistiendo y conviviendo ella, dentro de ella, 7 demonios, ¿no? Pero cuánta gratitud hubo en ella, claro, cuando ella fue libre de toda esa opresión, de todo ese terror interior. Y cuánta gente, ¿no? Sí, hoy en este tiempo ha sido libre también de lo tedioso, de lo pavoroso, de lo aturdidor, de lo que tiene que ser, ¿no?, vivir con eso por ahí adentro. Pero claro, en tantísima gratitud, la primera que aparece en lista como la más agradecida capaz, o por ejemplo uno dice eso, ¿no? María Magdalena, la que dice que había sido libre de 7 demonios, ¿no? Había sido libre, como que ella no tenía por qué dudarlo, ¿no? Hay gente que ha sido libre y hoy Dios te dice, no tenés por qué dudarlo, yo te he hecho libre. Serás verdaderamente libre si elijo libertar. Y ella era verdaderamente libre. Y esto también da pie para anunciar a aquellos que están hoy en este momento en angustia de opresiones, en terrores nocturnos, en un mal pasar de opresiones, y decirles no solamente que eso no es un tema psicológico y psiquiátrico, porque sí están las enfermedades, diríamos, psiquiátricas y psicológicas, pero está también la realidad espiritual, sí, pero de eso, tanto una cosa como la otra, Jesús te puede sanar, Jesús te puede libertar. Y te vas a unir seguramente a las filas de los eternamente agradecidos como ellas, que estaban ahí sirviéndole a Jesús de voluntad propia, ¿no? De gratitud eterna, sí, porque dice la palabra que al que, por ejemplo, mucho se le perdonó, mucho ama, ¿no? Y esto es justamente sobre la raíz de eso, del perdón, porque el perdón de Dios
hace que el favor de Dios también entre para sanidad del alma, como en este caso la liberación, pero dice que también estaban algunas que habían sido sanadas de enfermedades, ¿no? Una u otra cosa, todos los que estamos con Jesús, todos los que seguimos a Jesús, sí, una u otra cosa Él ha hecho en nosotros y somos eternamente agradecidos y deudores. Tenemos una motivación, un motor por dentro, fuera de borda, con todo el caballaje del cielo que no nos deja de tener jamás, nunca nada. Si tanto amor no merecido que Él nos dio, de tantas cadenas que Él nos libró, como el caso entonces de estas mujeres, sí, que por ejemplo la primera de ellas que se menciona, María Magdalena, dice que de ella habían salido 7 demonios. Seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertará. Jesús te puede libertar, y si Jesús ya te libertó, no lo dudes, ¿no? Porque el diablo es padre de mentira y siempre te va a estar queriendo señalar lo que no es verdad. Así que viví plenamente y disfrutá plenamente la libertad que hay en Cristo Jesús, ¿eh? Y si estás en cadenas, este es el día en el cual el Señor te quiere hacer totalmente libre. Se habla no solamente de María Magdalena, también se habla de Juana. Dice, esta parece que era una persona importante, ¿no? En lo que es la nómina social, lo cultural, sí, lo emblemático, diríamos, de los días de aquellos, porque dice que esta Juana, que se menciona en el versículo 3, era mujer de Chuza, intendente de Herodes. Así, gente quizás no tan importante, pero también gente importante en las filas de los que estamos con Jesús, ¿no? Esto no es para unos sí, para otros no, y viceversa. Esto es para todos, ¿no? Como decíamos, Él recorría ciudades y recorría aldeas, ricos, pobres, grandes, pequeños, ¿sí? María Magdalena, que andá a saber por qué razón y motivo ella había caído en tal situación de cadenas espirituales. Seguramente su vida había sido un caos y un desorden. Pero bueno, esta otra mujer que indudablemente llevó una vida capaz que mejor, pero también, ¿sí? Tanto los ricos como los pobres, viceversa, todos, también ella precisaba de Jesús. Bueno, capaz que en el caso de ella fue una de las sanadas que se habla, y bueno, ahí estaba también entonces una persona rica, una persona de la sociedad, sí, que aparentemente era ella y no con ella su esposo, el intendente de Herodes, Chuza. Y bueno, hay gente que le toca eso, ¿no? Vivir este evangelio un poquito así particionado. Yo sí sirvo a Dios, yo sí amo a Dios, pero mi familia no, mi familiar no. Bueno, si te toca esa situación particionada, séle fiel a Dios, séle fiel, porque la palabra, la promesa de Dios es clara, dice que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Así que simplemente hacé tu parte y dale para adelante, que ya te van a alcanzar, ya te van a seguir también los tuyos. Eso no lo detuvo a Juana, sino que Juana ahí estaba, sí, y también aparece una tal Susana, que se menciona nada más, pero grandes, pequeñas ciudades, aldeas, ya lo dijimos, ¿no? Todos somos importantes, ¿no? Unos para una mención, más o menos, pero todos estamos en la cuenta y vistos y conocidos, y otras, dice muchas, que aún dice el versículo 3, les servían de sus bienes. Es lindo, es hermoso seguir a Jesús, ¿no? Por agradecimiento puro, por sentimiento de deudor eternos que somos para Él, y servirle también con nuestros bienes, algo que no tiene que pasar de moda, que no tiene que pasar de nosotros en este tiempo, en ese vano interés por las cosas materiales. Tenemos que ser desprendidos, en el desprendimiento, en la generosidad. Y cuánto más cuando a Dios mismo se refiere, cuando a Cristo mismo se refiere para Él, para su causa, para que su evangelio sea irradiado, para que sea administrada esos bienes, esas riquezas, según los fines y los propósitos de Dios. Como decíamos al principio, nosotros somos como administradores de Dios, y dice que el apóstol Pablo decía, y tengan a los hombres como eso, como administradores, y poder ser nosotros canal de esa bendición, como estaban ahí los 12, para administrar, para ser justamente instrumento de Dios y ser justamente ayudadores de Dios en ese aspecto de lo que en esto ahora se está mencionando, y era que aún estas mujeres les servían a Jesús aún con sus bienes y con sus riquezas. Está bien hacer eso,
Por supuesto que está bien. ¿Es bíblico? Por supuesto que es bíblico. ¿Te va a hacer bien que lo hagas? Sí, y el primer bien que te va a hacer es que te vas a sentir bien de hacerlo. Sentirte bien de soltar para el reino de los cielos, para el bien de la obra de Dios, esas cosas materiales que, por cierto, no las hemos traído nosotros, se nos han sido dadas, sí, quizás las ganamos, las logramos, pero todo se nos ha sido dado y concedido a una salud, y las labores, el trabajo, el poder de hacer las cosas según lo que Dios nos haya permitido lograr, ¿no? En capacitación. Bueno, todo nos es dado, y eso que hemos recibido, ser agradecidos para dárselo a aquel que ha sido el dador de todo, ¿no? Porque toda buena dádiva proviene de lo alto, proviene de Dios. Y a Dios darle, como ellas dice que le daban aún, y servían, y quede claro eso, ¿no? Servir a Jesús de nuestros bienes materiales, ¿no? Es parte de nuestro servicio, de todos aquellos que les hemos dicho, Señor, he aquí mi vida, yo quiero servirte. Bueno, lo servimos también en ese aspecto. Y ahí estaban ellas, nos cuenta el versículo 4, cuando estaba la multitud, dice que en ese momento se juntó la multitud, ahí estaban ellas también, sí, en eso más personal, pero en eso más multitudinario, no se perdían el culto del domingo, no se perdían la reunión general, ahí estaba la gran multitud, y ellas estaban ahí. Y el versículo 4, cuando estuvo la palabra, cuando estuvieron las parábolas, bueno, ellas también estaban ahí. Pero así como en dicotomía con esto, de repente miramos hacia adelante, este mismo capítulo 8, y ¿qué es lo que estamos viendo? Sino alguien muy allegado a Jesús, ¿sí? Una mujer muy cercana parentalmente, digamos así, a Jesús, su propia madre. Su propia madre, alguien muy, entonces, diríamos, íntimo, muy acercada, ¿sí?, a lo que era el corazón de Jesús. Sin embargo, esa mujer lejos de Jesús, no tan cerca como Jesús la quisiera, porque uno puede decir, bueno, ella estaba ahí en ese a medias tintas todavía, sabemos todos que al principio fue un poco así, y no solo con la madre de Jesús, sino con los hermanos, como estamos viendo en ese pasaje que leíamos recién. Medias tintas digo porque ellos, como que en ese momento que se empezaba a hablar, ellas se acercaron, pero como que llegaron tarde, ¿no? Cuando llegaron ya no podían acercarse a Jesús, ya la multitud estaba ahí, ellos entonces llegaron atrasados, y no solamente eso, porque aun cuando se le avisa a Jesús, tu madre está aquí, ¿sí? Esa mujer, que estamos hablando hoy de mujeres, ¿no? Aparte estaban los hermanos de Jesús, pero centrémonos en ella, ¿no? Es ella, la madre misma de Jesús, imagínate todo lo que significaba en el corazón de Jesús, ella, su madre, pero ella, su madre, estaba distante, y no solamente geográficamente, no solamente en el tiempo, que llegó tarde, toda la multitud primero que ella, y ella... Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27, Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.